¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo número 60 de Dialogando Derecho. Recuerden que este es el podcast donde platicamos sobre temas de índole jurídico, fiscal y de negocios, de empresarios a empresarios, y la idea es que sigamos haciendo una comunidad grande y una comunidad donde cada día podamos formarnos mejor como un buen empresario. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema que se escucha últimamente en todas las comidas y en todas las cámaras de empresarios, en donde incluso las oficinas de recursos humanos en este 2026 están muy preocupadas pensando y preguntándose dónde está la gente que realmente quiere trabajar. Seguro tú como empresario lo has sentido, lo has visto, lo has percibido, porque hay varias razones. Sube el salario mínimo, sube la inflación y parece que los apoyos gubernamentales han creado un piso donde mucha gente prefiere quedarse quedarse antes que esforzarse en una empresa. Pero, ¿sabes qué? Mira, culpar el entorno, la realidad es que no vas a lograr la rentabilidad de tu empresa, ya seas dueño, seas director, eso no sirve de nada culpar. Yo creo que el día de hoy, y te vengo a hablar primero de empresario a empresario, y para analizar cómo ganar esta, pues yo le llamo guerra por el talento, y sin morirnos en el intento, sin quebrar la empresa en el intento, ¿no? Te voy a mostrar algunas estrategias de índole jurídico y fiscal, 100% legítimas, 100% legales, que quizás no puedan parecer mucho, pero vamos a ir engranando y entendiendo poco a poco cómo estas estrategias pueden ser que tu nómina deje de ser un dolor de cabeza y sobre todo, pues bueno, cómo convertir tu negocio en un lugar donde la gente no solo quiera estar por un sueldo, sino que realmente se esté interesando por el proyecto que esté empujando pues ya sea el consejo directivo, el socio fundador o la propia empresa en su conjunto. Bueno, pues les invito a que preparen su café así como yo, porque hoy vamos a entender el nuevo mercado laboral en este 2026. Bueno, en el contexto actual, entendamos que el salario mínimo se ha elevado y muy importantemente, al menos en México, se ha elevado de manera histórica. No voy a dar mi opinión de que si es bueno o malo, simplemente es un hecho que ha ocurrido y pues bueno, junto con esto también ha ocurrido un fenómeno que todo mundo ya se esperaba, que se llama inflación, que no es más que pues tienes más dinero en la bolsa, en pesos, pero te alcanza para menos, porque ahora los productos cuestan más. Y bueno, esto no fue, esto puede o no tener una relación directa o indirecta, pero esto es otro hecho que también se ha suscitado, sobre todo en este año 2026. Y bueno, y viene aquí otro fenómeno muy importante que también vamos a tomar en cuenta para este episodio, del desinterés laboral, derivado de muchas razones, pero principalmente por los apoyos sociales que existen hoy en México, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de pensar en la siguiente tesis, que si el gobierno ya puso el piso, es decir, el piso cero, el piso desde donde todo el mundo tiene que partir, con apoyos, con un salario más grande, lo cual tiene quizás fines bastante nobles. El empresario tiene la misión de construir los siguientes pisos de esa casa, el ático y los siguientes niveles hasta donde la persona quiera o pueda llegar dentro de la organización. ¿Esto a qué nos lleva? A que no podemos competir solo con dinero, sino que hay que competir con un propósito firme, definido y algo que nos pueda dar tanto empresarios como empleados una satisfacción más allá del tema económico. De eso va este episodio. Creo que es algo que se debe abrir a la mesa, se debe poner en la mesa. Y bueno, podríamos empezar con el tema de la famosa renuncia silenciosa que hemos escuchado en los últimos meses, en los últimos años. En esta información
bueno, como una información quizás nueva, existe el concepto de la economía del cuidado. Y bueno, en este sentido, hemos escuchado varios conceptos como el salario emocional, hemos escuchado temas, incluso la misma ley ha cambiado. Recuerdan que en los primeros episodios de este podcast vino con nosotros la licenciada Gisela Ponce y estuvo platicando con nosotros sobre el tema de la NOM 035, que efectivamente desde el 2023, incluso antes, 2019 por ahí, se empezó a cambiar la ley en el sentido de decir, oye, voltea a ver a tu empleado como una persona y voltea a ver y cuídalo. Es decir, esta economía del cuidado, que es a lo que yo les invito. Y no solo por cumplir una norma, porque quizás la norma sea bastante superficial en algunas partes y tal vez también la manera de medir si se está cumpliendo o no, pues es bastante sui generis y difícil de saber si existe un resultado o no. Pero lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones están mucho más interesadas por su bienestar personal, su bienestar emocional, incluso me atrevería a decir a su bienestar ético y moral, y que si como empresarios no volteamos a ver esa parte, quizás estemos invirtiendo en un personal que el día de mañana se pueda ir de nuestra empresa y nuestra empresa deje de ser atractiva para el mercado laboral, ¿no? Entonces aquí hay un dato muy estratégico que tiene uno que saber y que se los estoy compartiendo en este momento, y saber que el costo de reemplazar a un empleado operativo, el que sea un empleado operativo, es de más o menos 3 meses de sueldo, algo muy parecido a lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Si tú corres a un empleado, le tienes que pagar 3 meses de sueldo, pero bueno, que sepas que como empresario te va a costar más o menos otros 3 meses de sueldo poder volver a tener a esa persona operando. Ya estás hablando de medio año de salario. Si tú lo proyectas y si tú tienes una rotación laboral muy alta, pues tus salarios, tu nómina va a ser algo quizás impagable, ¿no? Entonces, primero saber que reemplazar a un empleado operativo más o menos son 3 meses, un directivo aproximadamente 12 meses, estás hablando de un año. Por lo tanto, yo los invito a que, pues, en lugar de que reemplacen, tratemos como empresarios de retener el talento que ya hemos formado por años. Finalmente sí es más barato, pero también es algo mucho más elocuente. Como empresarios tenemos que tomar los toros por los cuernos y decir, sí, como empresario me he equivocado aquí, quiero corregir el camino hacia este lado, ¿no? Y hay muchas maneras de retener el talento, ¿no? Existe algo que se llamaba en su momento previsión social, que digamos que son aquellas prestaciones adicionales que el empresario tenía derecho a pagarle a los empleados como incentivos. Por ejemplo, vales de despensa, fondos de ahorro, seguro de gastos médicos mayores. Incluso todos estos, digamos, incentivos todavía existen. Ya no se llaman previsión social necesariamente, pero bueno, vamos a llamarles todavía previsión social. Pero ¿cuál es el fondo de esto? Pues bueno, yo le quiero premiar a mi empleado que quizás se ha superado, se ha querido profesionalizar más para poder hacer un mejor trabajo. No estoy hablando de que premiemos la puntualidad del empleado, porque muchos empresarios así lo hacen en sus reglamentos. Finalmente el empleado tiene que tener un horario, que ahorita vamos a platicar ya un poquito de los horarios también, porque por ahí también puede haber incentivos, ¿no? Entonces, hablando de temas de previsión social, hay que saber 2 cosas. Primero, si yo le quiero dar un beneficio adicional a mis empleados, por ejemplo, vamos a hablar de un seguro de gastos médicos mayores colectivo, que dices, bueno, quizás no te voy a aumentar el sueldo este año, pero ya no vas a tener que pagar tú tu póliza de seguros de gastos médicos mayores,
te lo voy a descontar de vía nómina o lo voy a pagar yo como empresario. Ah, perfecto, para todos mis empleados. Bueno, muy bien, para que me voy a poner ahora del lado, digamos, fiscal contable. Para que ese gasto como empresa sea deducible, tiene que haber ciertos requisitos. Y uno de ellos es que esa prestación laboral sea para todos, es decir, que no haya nadie excluido dentro, o sea, de todos los empleados, tienen que saber cómo poder acceder a ese beneficio. Quizás a lo mejor puedas poner algún mecanismo para que se lo ganen, ¿no? O sea, como para que realmente sea un incentivo. Pero tiene que haber tiene que existir dentro del reglamento interior de trabajo digamos, ese caminito para poder acceder a ese beneficio. Ese, digamos, es el primer requisito. Y el segundo, pues evidentemente que exista la trazabilidad de que el beneficiario real está siendo el empleado de la empresa. ¿Ok? Y por supuesto, pues los demás requisitos fiscales normales que los tienes que pagar con transferencias si son más de 2,000 pesos y tiene que estar a nombre de la empresa y bueno, eso es todo. Evidentemente, ¿qué beneficio se tiene? Que al final el empleado está recibiendo indirectamente más dinero como parte de su salario, pero este dinero o este salario, esta parte de su salario, no forman base para sus pagos de cuotas sobre patronales al Seguro Social, al Infonavit, el 2% sobre nómina y retención de impuesto sobre la renta. Todo eso, digamos, nos lo ahorramos como empresario. ¿Por qué? Porque la idea es que el empleado pueda tener acceso a estos beneficios laborales sin restricciones, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, puede funcionarnos como una estrategia legal, fiscal, incluso fiscal, porque al final le vamos a pagar mejor a nuestros empleados, pero no vamos a tener un sobrecosto, digamos, impositivo por el lado de las cuotas sobre patronales, ¿no? Ahora, otra manera de, digamos, de retener el talento desde el punto de vista fiscal y legal es emitir bonos o darle bonos a nuestros empleados de productividad, pero con una característica que estén blindados. ¿Y a qué voy con esto? Te lo explico. Dentro de tus contratos laborales deberás incluir una cláusula extra donde se pague o se le pueda remunerar a los empleados de forma adicional por resultados 100% medibles. Ejemplo, si son vendedores y se les está pagando comisiones, sí, son empleados, ¿no? Pues al final reciben, hay subordinación, ¿no? Pero bueno, una parte de su salario puede ser fija y otra parte es variable. Yo hablo sobre esta parte variable. Ejemplo, si es una agencia automotriz y dice, oye, si este mes vendemos el que venda más de 20 coches en una semana, en lugar de que se le dé, voy a decir un número, un 5% por el total de la venta, le vamos a dar el 7%. Y eso es para todos. Y nuevamente, igual que en el tema anterior de la previsión social de la que hablábamos, también tiene que estar dentro del reglamento interior de trabajo, tiene que estar en el contrato individual de trabajo, para que haya vamos a llamarle piso parejo, que haya manera de incentivar a todos, que no sea nada más para uno en específico, ¿no? Y esto también, pues bueno, tiene que haber resultados medibles. En la venta, pues está fácil, si se vendió, se vendió. ¿Y en qué momento se considera la venta? Bueno, el reglamento interior de trabajo dice, en el momento en que, no sé, se emite la factura. Ah, perfecto. Porque esto evita que se convierta en un salario integrado, digamos, por accidente. No, está todo trazado, está todo bien hecho y decir, hoy ganaste más porque vendiste más. Oye, ¿en qué momento a lo mejor? Y recuerden, este sí no puede ser para todos porque quizás haya puestos de trabajo donde sea prácticamente imposible medir la productividad. Entonces ahí es donde tenemos que hilar muy fino y ser muy creativos, tanto los empresarios con los abogados, incluso con los contadores, poder redactar claramente estos contratos individuales de trabajo para que nadie esté excluido, ¿ok? Otra de las prestaciones que se me olvidó comentar en el tema de previsión social
que no necesariamente lo vamos a llamar previsión social, que hablamos sobre, me preguntaban, bueno, ¿cómo puedo hacer deducible como empresario la escuela, o sea, las colegiaturas, y no de mis hijos, o de los hijos del empresario, o de los hijos de los empleados? Hablamos de la preparación de los empleados. En ocasiones decían, no, es que si la colegiatura la paga la empresa, pues va a ser deducible solamente una parte, ¿no? Esto también les invito a que lo incluyan en el Reglamento Interior de Trabajo, que todas las capacitaciones profesionales, diplomados y demás estén incluidas dentro del Reglamento Interior de Trabajo, y que haya una manera de que todos los empleados puedan acceder a esos beneficios, digamos, laborales, de preparación, ¿no? Decir, bueno, si la empresa va a invertir en mí en un curso de capacitación en el extranjero por 20 días o un mes o 3 meses o un año, ¿cuál es el compromiso también del empleado, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar regulado tanto en el Reglamento Interior de Trabajo como en el contrato individual de trabajo. Eso es, digamos, lo que hay que hacer. Y de ahí en fuera, todo lo fiscal ya está permitido, ¿no? Ahora, hablando sobre lo que les comentaba hace rato, sobre el tema de los horarios, también debemos, o bueno, los invito a que legalmente se pueda instaurar dentro de su Reglamento Interior de Trabajo el tema del teletrabajo. La realidad es que, pues ya, o sea, el tema del home office, el tema de trabajar desde su casa, o bueno, desde su casa entre comillas, porque muchos hay que no trabajan desde su casa, pero no vienen a un lugar o no se trasladan a un lugar específico, digamos, de trabajo, porque así se los permite su empresa. Entonces, estas jornadas híbridas sí deben, pues esto es algo que también forma parte de su salario, pero ya no, digamos, económico, sino ya más bien como un tema más de salario emocional, ¿ok? Ahora, este año hubo una reforma importante que hay que platicar, de la que hay que hablar en temas laborales. Bueno, ¿de qué va esta reforma? Que dice, bueno, vamos a empezar a disminuir las horas de trabajo de las personas y van a trabajar menos por el mismo salario. Es decir, vamos a ir reduciendo las semanas, hasta 40 horas de trabajo por semana, ¿no? Bueno, esta reforma habla sobre cómo la reducción de la jornada obliga a las empresas a ser más productivas. Sus procesos sí o sí tienen que ser más productivos, porque el empresario difícilmente va a contratar más personas. Ok, van a trabajar menos, entonces les va a exigir más en ese mismo tiempo, y a eso se le llama productividad. Esto me parece algo bueno. El problema es que muchas personas lo van a tomar o lo están tomando como un ataque a su bolsillo. Yo les invito como empresarios a decidir y a elegir el camino de la productividad, para que con el mismo dinero, o quizás haciendo una inversión adicional, no sé, en inteligencia artificial, en algunos temas incluso solo es capacitación para hacer las cosas más rápido, o en el mismo tiempo, ¿no? Y esto nos ayudaría como empresarios a tener a las personas un poco más contentas, porque ya van a empezar a decir, bueno, tengo incentivos para quedarme, tengo home office, por ejemplo. Esto ayuda mucho a las personas, a las mujeres o a los hombres que son solteros, que no tienen pareja por cualquier razón, pero que tienen que atender a los hijos, ¿no? Este salario emocional realmente no tiene manera de compensarse, porque pues sobre todo cuando los hijos son pequeños, pues requieren más tiempo de los padres, ¿no? De su cuidador. Y si no están, pues van a ser momentos que se van a perder, ¿no? Y esos momentos pues nunca vuelven. Y creo que sí es muy importante que si las personas acuden a un lugar de trabajo, lo hagan con gusto, lo hagan porque quieren estar, ¿va? Entonces dices, oye, pues a lo mejor de 5 días
te vas a tu casa 2 o 3 días y tengo manera de medirte, manera de ver si estás trabajando o no estás trabajando. Que no te vayas a lavar los trastes a tu casa, vaya, puedes lavarlos si los necesitas hacer, pero tienes que también tener un plan de trabajo y como empresa tienes que estar preparado. Esta reforma laboral, también es importante que lo sepas como empresario, te obliga a tener un reloj checador no físico, electrónico, donde se reflejen las horas de entrada, las horas de salida de las personas, ya sea en home office, es decir, en teletrabajo o en forma presencial. Y si tú tienes en tu empresa el sistema híbrido, busca la manera de tener los dos y tener un solo reporte mensual o semanal o quincenal o diario, como tú quieras, pero la idea es que tú lo tengas documentado, ¿ok? Eso es algo súper importante que viene dentro del paquete de reformas laborales de este año, ¿ok? Bueno, otro tema como empresario un tip que te doy es que existen hoy herramientas de inteligencia artificial que analizan el clima laboral y pueden predecir con bastante exactitud qué empleados están a punto de renunciar basándose únicamente en su comportamiento. Entonces, como empresarios, debemos usar esta tecnología para escuchar antes de que sea tarde. Y no te digo para que vayas a buscar a otra persona, necesariamente. Digo, va a haber casos seguramente que ya no tienen remedio y que quizás sea mejor adelantar la salida de un colaborador. Pero muchas veces, y en la mayoría, se puede retener a la persona escuchando qué le duele. Y si la empresa le puede dar lo que le está doliendo, le puede quitar de encima lo que le está doliendo, lo que le está incomodando, pues eso sería algo súper bueno. ¿Va? Para la siguiente parte del episodio te quiero platicar un par de historias. La primera historia yo le llamo el efecto piso, para ilustrar el tema de las pensiones, que poco tiene, quizás tenga poco que ver, pero parezca que tiene poco que ver, pero ahí va. Miren, tengo un amigo que tiene una fábrica textil. El mes pasado, 3 de sus mejores operarios renunciaron. Cuando se les preguntó por qué, dijeron: mire, don Jorge, entre lo que nos da el gobierno y lo que sacamos vendiendo comida el fin de semana, ganamos lo mismo que aquí, pero pues no hay que checar tarjeta. Obviamente Jorge se enojó, pero después entendió que no era que no quisieran trabajar, es que su empresa no les ofrecía nada de ocio o la informalidad, o que la informalidad les diera o que les da. Entonces, ¿qué hizo este cuate Jorge cambió el comedor por uno subsidiado de alta calidad, es decir, les regaló, digamos, el horario de comida y la comida estaba incluida dentro del salario, ¿no? Ese fue una. Pero comida de alta calidad, ¿va? Puso transporte para los hijos, o sea, camión escolar, pagado por la empresa. Y pues con esos 2 sencillos cambios, que realmente era lo que les dolía a los empleados, 2 de ellos regresaron. Y él entendió, me lo platicó, me decía: es que estoy entendiendo que ese beneficio, pues si el beneficio es solo darles el dinero, siempre habrá alguien, el gobierno, otra empresa, no sé, que les dé lo mismo, incluso por menos esfuerzo. Incluso yo he conocido empresarios que dicen: no, yo llevo años formando personal X, no voy a decir puestos, y se van por 50 pesos a otra empresa porque pues les exigen menos, hay menos formalidad quizás, ¿no? Entonces esa es una historia que vale la pena escucharla y bueno, se las comparto para que también sensibilizar un poco y decir: oigan, pues quizás no hace falta hacer grandes cambios, quizás con cambios bien pequeñitos podemos empezar a realmente interesarnos por nuestro personal. Bueno, la segunda historia que les decía que les iba a contar, va de la diferencia entre jefe y dueño.
Hace tiempo conocí a un empresario que se quejaba de que su gente, ya saben, lo clásico, es que mi gente no se pone la camiseta. Esa frase, la verdad es que ya está bastante dañada, ¿no? Bueno, un día, casualmente, me reuní con él en su oficina, estuvimos platicando de algunos temas que lo estábamos apoyando. Y pues bueno, muy agradable en su oficina, 27, 22 grados, su aire acondicionado, muy, muy cómodo, ¿no? Pero pues su empresa está establecida físicamente en un lugar donde hace mucho calor, de manera natural, en el estado de Yucatán. Evidentemente, pues adentro de su oficina no hacía calor, ¿no? Pero cuando me estaba platicando esto de que su gente no se ponía la camiseta, salimos y vamos al área operativa, 35 grados con un ventilador que ni servía. Y pues él como dueño ni se enteró, ni sabía que no servía. Bueno, y le dije, oye, ¿cómo quieres que sientan que la empresa es suya si los tratas como extraños, no? Entonces, lo que ocurrió meses después, o bueno, poco tiempo después, es que pues instaló estas estaciones de hidratación, ventilación adecuada, y pues ¿qué creen que pasó? La rotación de su fábrica bajó un 40%. Y esto nos deja una reflexión bien interesante y bien simple, que a veces el interés de la gente en trabajar depende muchísimo de qué tanto como dueño o como jefe, podemos decirlo así, muestres tú también en tu personal. Bueno, el siguiente punto de lo que estamos platicando de este nuevo, digamos, quehacer empresarial, como poder seguir platicando con nuestros empleados, vamos a compartir nuestra visión como empresario y vamos a ver cómo atacar la apatía. Primero, pues bueno, ya vimos que no siempre es apatía, que muchas veces es te falta un ventilador o no hay quien lleve a tus hijos al colegio. O sea, hay cosas tan simples como esas, y si tú como empresario escuchas realmente a tu gente, vas a entender por dónde va, ¿no? Y pues la otra es el employer branding, ¿no? El famoso. ¿De qué se trata esto? De que tu empresa, pues al final de cuentas es un producto que también está en el mercado. Tú pregúntate, ¿por qué alguien querría genuinamente trabajar en tu empresa? Si realmente tú como empresario te has esforzado lo suficiente para que la gente quiera trabajar en tu empresa, o solamente va porque necesita llevar comida a su casa. Si la respuesta es lo segundo, ten mucho cuidado porque va a haber alguien que se va a ir por la parte 1 y seguramente se va a llevar tu talento, en lo que quizás has invertido, en lo que quizás has construido por muchos años, ¿no? Esto nos lleva a los 3 pilares, que yo le llamo los 3 pilares del salario emocional, que al final de cuentas son lo que hoy en día, según yo, y según yo, vamos a dejarlo ahí, podría darnos una luz o un norte de hacia dónde podemos llevar nuestra empresa si es que no lo tenemos a cabo. Primero, que le des un plan de carrera, es decir, un plan de crecimiento a tus empleados, que sepan que si se esfuerzan lo suficiente y que si quieres llámale que se pongan la camiseta, llámale así, está bien. Sí tengo un poco de conflicto con eso, pero vamos a llamar que tenles un plan de carrera claro. Si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes subir de puesto, puedes cambiar de salario, puedes tener una mejor oficina, puedes tener acceso al auto, puedes tener, qué sé yo. Si no tienes esta parte, pues seguramente el empleado se puede ver desmotivado, ¿no? O peor aún, imagínate que pues de repente pues tienes, no sé, un bufete jurídico y todos los abogados pues empiezan, ¿no? Desde abajo, como practicantes quizás, junior, ¿no? Y de repente pues hay una vacante disponible en una jefatura importante.
Y en lugar de tú como empresario o tú como dueño de la firma, darle ese puesto a las personas que ya se han esforzado por 5, 7 o 10 años, se lo das a tu cuate de la prepa, porque pues, es tu amigo y también es abogado, estudiaron juntos, ya sin saber si es bueno o malo. La moral de la gente que está seguramente se va a ver tocada, ¿no? Entonces eso pues va a depreciar el salario emocional de la gente, ¿no? Porque muchas veces, repito, quizás a lo mejor en ese ejemplo del despacho, ni siquiera sea un tema de ganar más, ¿no? Quizás solamente es, yo quería ser el jefe, a mí me gusta mandar, nada más, ¿no? La otra parte del salario emocional es la autonomía. Y aquí es donde lo vamos a compaginar con lo que hablábamos hace rato, del tema de la flexibilidad. He notado en varios amigos empresarios que cada vez menos exigen un horario fijo. Digo, esto es un poco contraintuitivo a las reformas de la ley de las 40 horas y demás. Está bien, cumplamos con la ley, sí, pero también escuchemos lo que le ha funcionado a otros, ¿no? En este caso, si tú le das la autonomía suficiente a tu empleado, en lugar de estarlo llevando así de la manita todo lo que tiene que hacer y aprobándole todo, y dale autonomía a tus empleados, confía en que pueden y corre el riesgo con ellos y ten por seguro que sí se van a equivocar, claro que sí se van a equivocar. O sea, eso dalo por hecho, todos nos equivocamos, somos personas. Pero entonces tú vas a tener la oportunidad de medir los objetivos. Y ya no el horario, y ya no que si llegó a comer, y que si se fue temprano, olvídate de eso. Olvídate de estar midiendo las horas silla, que muchas veces, pues la verdad, ni siquiera son productivos, y que pues en esos casos mejor pon ahí a una herramienta de inteligencia artificial a que te solucione el problema, ¿no? Cuando son personas, exígeles como personas, trátalos como personas. Ese sería el argumento de fondo, ¿no? Ese sería el segundo. Y el tercero, hablamos del tema de pertenencia, que el trabajador sienta que su esfuerzo ayuda a alguien más que solamente al bolsillo del dueño o del director de la empresa. Y esto es a todos los niveles, y de verdad que a todos los niveles se puede. Hay una empresa con la que colaboramos mucho, que se dedica al desarrollo humano en las empresas. Ellos nos platican dicen, es que cómo le hago para que el empleado que solo le pone la tapita al medicamento que fabricamos, en una fábrica donde hay cientos de empleados y muchos de ellos son obreros, ¿cómo hacerle para que ese empleado que digamos que está hasta un nivel muy bajo, sienta que ayuda a alguien más y no solo a la bolsilla del dueño? Pues le explican, oye, mira, te invito a que vengas a ver cómo esta tapita que tú pones, si no la pones, entonces esto pasa, estas son las consecuencias, y entonces regresan a su puesto de trabajo, pues quizás no tan motivados, porque también la verdad es que poner tapitas no es algo muy motivante, pero entienden, por lo menos, que no solamente es poner la tapita, sino que es algo más, forma parte de un todo, que somos ya un equipo, y que quizás el día de mañana, pues bueno, ya se pasará a otra área de la línea de producción, qué sé yo. Pero el mensaje es que el empleado pueda tener ese sentido de pertenecer a un equipo, a un grupo, a una empresa y a un proyecto. Estos, para mí, son los 3 pilares más importantes del salario emocional: crecimiento, autonomía y pertenencia. Combinados con otra parte de lo que da la empresa, como incentivos laborales, incentivos fiscales, bonos medibles, que todo esté dentro de la ley. Y al final de cuentas, como último mensaje antes de que ya nos vayamos, ya los voy a dejar en paz, recordemos que el talento no se compra. El talento es algo que se cultiva, se riega,
se mejora todos los días. Si quieres una empresa de primera, no puedes tratar a tu gente como de tercera. Ese es el último mensaje. Pues bueno, amigos míos, queridos podescuchas, les agradecemos mucho la atención de este podcast. Este es el episodio número 60. Ya llevamos algunos añitos grabando. Estoy muy contento por este episodio. Deseamos de verdad que les hayamos sumado en su empresa, en sus negocios, y que con toda confianza nos puedan escribir si algo les duele, algo les molesta, algo les gusta. Escríbanos y con mucho gusto les solventamos todas sus dudas. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Agradecemos mucho al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde.